Vamos dar início de forma, então, oficial agora à nossa atividade de hoje, ao nosso encontro de psicanálise, o qual nós temos, então, a honra de receber, né, a doutora Mara Svergli, que vai nos falar sobre o limite e representação, conceitos fundamentais para uma teoria do pensamento das origens. Vou apresentar um pouco do extenso currículo, né, e dos conhecimentos da Mara para vocês. A Mara é doutora em psicologia, é psicanalista de crianças e adolescentes e faz parte da Universidade de Buenos Aires. Ela é diretora, então, das teses, né, de doutorado e banca de teses de mestrado da Faculdade de Psicologia da Universidade de Buenos Aires, é docente de patologias precoces no programa de pós-graduação da Faculdade de Psicologia da UBA. É docente e supervisora da Escola de Psicoterapia Psicanalítica de Maringá, aqui no Brasil, e da Associação Clínica Contemporânea de Sevilha. É supervisora também na equipe de cuidados infantis do grupo Peri Claver. Depois tu me corrige a pronúncia, Mara, de Barcelona, assim como é docente na área de pesquisa, ensino e inovação nesse mesmo grupo de Barcelona, né? E é autora do livro, que é esse que nós tomamos contato, além de artigos, né? A Criação do Pensamento nas Origens. Então, Mara, um prazer imenso te receber. Estamos curiosos, né, entusiasmados para te escutar. Tens em torno de uma hora, né, para poder fazer a tua conferência. Nós, posteriormente, abriremos tanto para comentários quanto para perguntas. A gente pede a gentileza que todos façam as inscrições para falar após o término da conferência. Nós temos a comissão científica aqui que nos assessora para poder, né, anotar a ordem de inscrição. E acho que podemos dar início, então, às nossas atividades. Mara, contigo. Mara, nós não estamos te escutando. Sí, Agora sim. ¿estamos? Sí. Buen día, muy feliz por la invitación. Muchas gracias, Débora, muchas gracias, Marcia y Patti Lastosinski. Con ellas venimos trabajando en Buenos Aires, pensando juntas, y me insistieron mucho con esta invitación. Que es muy importante para ellas también. Y bueno, para mí siempre el contacto con el público de Brasil es un placer enorme y lo disfruto muchísimo. Voy a tratar de hablar despacito porque son conceptos bastante densos los que vamos a ver. Y si no, cualquier cosa, Marcia, como siempre, me traduce. ¿Sí? Bien. Así que si no se entiende algo, le pedimos a Marcia traducción. Hablar de los orígenes en este momento es poder meternos con una zona que siempre fue considerada como un mito. Quien nos abrió el camino para que esto no sea un mito fue justamente Sylvia Bleichmar, que al poder hablar de la neogénesis y cómo la represión primaria se constituía en el vínculo de los niños con quienes ejercen la crianza, ¿no? La educación, ella nos abrió la posibilidad de pensar que no era el mito de los orígenes, sino que pasan muchas cosas desde que el bebé nace hasta los 6 años que se elabora el famoso complejo de Edipo. Seguimos igualmente teniendo dentro del psicoanálisis poca teoría acerca de los orígenes, y yo creo que todavía se lo sigue considerando un mito el de los orígenes, como que no podemos saber demasiado qué sucede. Si bien está toda la corriente de observación de bebés, que muchas veces es observación conductual y no es teoría metapsicológica de la primera infancia, y está muy ligada al concepto de apego, no nos permite hacer una teoría procesual de los orígenes. ¿Ya? ¿Qué es lo que va pasando
en la cabeza de los niños desde el inicio hasta llegada a la represión primaria. Eso es lo que vamos a intentar pensar hoy, ayudados por las conceptualizaciones de Green. Igualmente Green no trabajó con niños, no tiene clínica, no tuvo clínica de niños. Entonces, muchas problemáticas de los orígenes quedaron para ser trabajadas. Em, Dentro de la teoría francesa tenemos un déficit importante respecto de la primera infancia, ya que solamente tenemos el momento del espejo, ¿no?, que se supone que es de unificación de las pulsiones parciales y donde algo del yo se unifica en la imagen. Y después de ese momento de unificación, vamos directo a complejo de Edipo. En la teoría inglesa también tenemos mucho déficit, ya que las teorías del apego, ¿no?, como mencionaba recién, nos ponen en la presencia de un yo de carácter fundamentalmente identificatorio, ¿no?, ya sea que el bebé se identifique con la imago materna o se identifique con los cuidados maternos. Tenemos muchas dificultades para poder pensar la procesualidad del yo, y donde no solamente tenemos un yo de orden identificatorio, porque también, ¿no?, en la teoría del espejo, el yo se unifica en una identificación con una imagen unificada. Lo que vamos a intentar pensar hoy es una apertura, tomando la teoría greeniana de la estructura encuadrante, ¿no?, de esa base estructurante del yo, ligada a la función objetalizante. Ustedes escucharon, quienes estuvieron en la conferencia de Fernando la vez pasada, él viene hablando como teoría basal de la problemática narcisista, la estructura encuadrante, porque justamente es fallida en todos los trastornos contemporáneos que llamamos no neuróticos. Entonces es importante poder saber cómo se constituye la estructura encuadrante en los orígenes. Quizá hoy hablemos mucho de psicoanálisis de la primera infancia, pero la idea no es que esto esté solo centrado en primera infancia, sino que nos sirve muchísimo para poder entender dificultades tanto en adolescentes como en adultos. Por eso es fundamental poder abrir el terreno de los orígenes y de cómo se construye el yo en los orígenes. Decíamos anteriormente, un concepto fundamental para pensar al yo es la estructura encuadrante del yo. La estructura encuadrante del yo la podemos pensar de una manera genérica con lo que Bion llamaba continente o con lo que Ancier llamó yo-piel. Sin embargo, tenemos que hacer discriminaciones muy importantes, en primer término, porque la estructura encuadrante no se constituye de una vez y para siempre. No es un momento del bebé en que construye la estructura encuadrante y ya está, sino, como les decía anteriormente, la estructura encuadrante va teniendo capas. Termina de construirse cuando, con la represión primaria, se consolida como estructura. Pero previo a eso, se construye toda una serie de límites o membranas que van conformando la estructura encuadrante del yo. Esos límites o membranas tienen que ver con las defensas y también cómo las defensas van organizando a las representaciones. Tenemos entonces acá tres conceptos fundamentales que ahora los vamos a desarrollar: estructura encuadrante, concepto de límite, funcionamiento de las representaciones.
Para Green, Green extiende la teoría de la representación. La representación no es significante, la representación tampoco es los significantes que tienen que ser metabolizados, sino que las representaciones se van conformando en complejidad articuladas con el límite. El límite para Green es un concepto. No es solamente esto que habitualmente se dice, bueno, un niño necesita límites, eh, si hay límites se produce la represión primaria. No, Green, digamos, puso al límite en una categoría metapsicológica. Él en principio habló del doble límite, que es el límite intrapsíquico, que es el que abre los distintos sistemas intrapsíquicos, el inconsciente y el preconsciente consciente, y por otro lado es límite externo, es límite intersubjetivo, es límite con el otro. Ahora bien, el límite interno no se construye, como decíamos anteriormente, de una vez y para siempre, no es que se construye una vez que se llega a la represión primaria, ni tampoco en el primer año de vida del bebé. Respecto del otro, va habiendo procesos de separación que van construyendo límite intersubjetivo. Recordemos que Green, basado en el modelo de la complejidad, habla de la articulación entre lo intersubjetivo y lo intrapsíquico, y donde el límite interno se construye a partir de la determinación del límite externo, intersubjetivo, pero a su vez la calidad del ejercicio de la función encuadrante, de la función parental, produce límite intrapsíquico, porque hablamos en el modelo de la complejidad de una codeterminación entre lo intrapsíquico y lo intersubjetivo. No hay una determinación única, unidireccional, de lo intersubjetivo a lo intrapsíquico, como así tampoco hay una determinación intrapsíquica, ¿no?, endógena, como podría haber en el modelo de Klein, ¿no?, donde el niño ya nace, el bebé nace con fantasías, con defensas, con temores, sino que lo intrapsíquico se constituye a partir de la fuerza pulsional en contacto con lo intersubjetivo y va construyendo límite propio que a su vez ejerce determinación sobre lo intersubjetivo. Ahora igual vamos a ver bien en los distintos procesos cómo se da la codeterminación. Entonces, estamos intentando entrar en un terreno que está bastante desértico, donde o el yo tiene una gran determinación endopsíquica, como en la teoría inglesa, ya sea que se trate de la teoría de Klein, ya sea que se trate de la teoría del apego, porque el apego no tiene una explicación, o sea apego positivo o negativo en los primeros momentos del bebé, y no logramos, obviamente que tiene que ver con los cuidados maternos, pero no logramos saber exactamente qué pasa intrapsíquicamente, por qué se da ese apego positivo o no. En la teoría francesa hay mucho costo de la teoría del espejo. Para pensar al yo, es el yo que se unifica en algo imaginario y donde lo imaginario no termina de ser la imaginación radical activa que produce representaciones, ¿no? Esto trayendo la teoría de Castoriadis y pensando cómo la imaginación es actividad, no es lo imaginario como lo engañoso de la teoría lacaniana. Tenemos entonces un yo a ser pensado, ¿no?, en su límite y en su capacidad de representación. André Green introduce algo muy interesante en la experiencia de satisfacción que desarrolla Freud en el proyecto en 1898. Recordemos la experiencia de satisfacción, es el momento de encuentro, diría Green, de la pulsión con el otro, y como resultado se da lo psíquico.
se da la representación. Queda como resto, queda como huella del encuentro con el objeto. Esas huellas, ¿no?, van a ser investidas en su carácter alucinatorio y pueden ser vueltas a investir, ¿no?, a producir alucinación positiva cuando nuevamente la pulsión ejerce fuerza y hace que el bebé tenga malestar. Eso es básicamente el planteo freudiano. Encuentro con el objeto, huellas, ¿no?, marcas, restos que deja esa experiencia de satisfacción y la reactivación de esa experiencia de satisfacción cuando nuevamente la fuerza pulsional molesta, como molesta siempre. Lo que agrega Green es algo muy interesante, que es la alucinación negativa. ¿Qué es la alucinación negativa? Es ese momento que desde afuera se observa en el bebé, que es un momento de retracción, de meterse para adentro, donde no se percibe el afuera. Aunque el adulto esté ahí al lado, aunque esté con su pecho la madre dándole de mamar, es un momento donde el bebé se retrae. Cuando se retrae, no percibe. La alucinación negativa se internamente, esa no percepción cierra al aparato psíquico. El yo Pode se cierra. parar? Sí. A internet deu uma trancada. Tu poderias Ah, repetir o último sí, segundo? sí, cómo no. Decía que Green agrega a partir de ahí, Green agrega la experiencia de satisfacción. Sí, bien. Green agrega a la experiencia de satisfacción freudiana lo que se denomina la alucinación negativa. La alucinación negativa implica no percibir. No percibir absolutamente nada. Es un momento de ensimismamiento, de volverse hacia sí mismo del bebé. Incluso la alucinación negativa persiste en nosotros como adultos. Es una defensa de lo negativo, de la primer defensa de lo negativo, que nos permite, por ejemplo, no percibir el cuerpo, ¿no? Ahora que estamos escuchando, sentados, concentrados, nos permite no percibir el cuerpo, no percibir ruidos, no percibir percepciones molestas que nos alterarían nuestra concentración. Eso se da gracias a la alucinación negativa. No escuchamos, no cerramos. Ese cierre en el bebé, en los momentos de construcción psíquica, es fundamental porque lo que hace es poner una lámina blanca, una no percepción, a donde se van a proyectar las huellas de satisfacción. Y es ahí donde se constituye esta defensa positiva que es la proyección. Esto quiere decir que no nacemos con capacidad proyectiva. La capacidad proyectiva se construye. ¿Esto por qué es importante? Porque hoy en día tenemos adolescentes y adultos que no tienen capacidad proyectiva, que hay que generar a partir del encuadre de capacidad proyectiva. Si nosotros pensamos que nacemos con proyección, que el bebé proyecta, no podemos entender las formas de blanco y de vacío actuales, ¿no? Esta fue la hipótesis central de Green cuando empezó a trabajar la alucinación negativa, porque él observaba una clínica donde empezaba a ver, y estamos hablando de los años 90, fines de los 80, inicios de los 90, donde él empezaba a ver en el hospital una clínica de pacientes que no tenían capacidad de investimiento, ¿no? Pacientes adultos, donde no tenían posibilidad de verbalización, donde no se imaginaban, no asociaban. Entonces la hipótesis de él fue, tiene que haber algo en lo constitutivo, en los momentos constitutivos del aparato psíquico, que nos permita
pensar este blanco y este vacío. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en la construcción del aparato psíquico es que si no se da ese momento de alucinación negativa positiva, ¿qué quiere decir positiva? Que la alucinación negativa es un momento, ¿no? Es un momento donde el bebé se retrae, inviste sus propias huellas, sus marcas de satisfacción y las proyecta internamente. Obviamente que cuando la pulsión nuevamente empuja, hace fuerza, esto se desarma y el bebé vuelve a tener malestar. No se queda encerrado en esos momentos alucinatorios. ¿Qué es lo que ocurre en el autismo? En el autismo lo que observamos es que al no construirse una percepción compleja, ¿no?, que implica percepción táctil y oral, de cercanía, de contacto, conjuntamente con la percepción de distancia auditiva y visual, que la tiene que ofertar el adulto, el niño, el bebé, se queda preso de la pura presencia de lo táctil y lo propioceptivo. Y no produce percepción a distancia, porque la percepción a distancia requiere del trabajo del adulto, requiere de un esfuerzo de investimiento para el bebé. Y ahí podemos entender por qué hoy en día tenemos un despliegue del autismo tan extendido. Y es una problemática de los inicios, como decía Tasty, es una problemática de orden sensorial. La diferencia con la época de Tastin a la actual, de los 80 a 2025, es que no se trata ni de madres deprimidas, ni de madres que no puedan tener una oferta sensorial adecuada, sino que la crianza, la educación está tan capturada, la atención, ¿no?, el poder, la percepción del adulto está tan capturado por las nuevas tecnologías, las nuevas formas de trabajo, que hay poca oferta, ¿no?, perceptiva compleja en la crianza de los bebés. Y en vez de cantar, se pone el móvil, se pone el celular, en vez de generar una oferta respecto de lo perceptivo visual, hay pantalla, y eso genera una perturbación en la percepción a distancia, porque la pantalla no produce percepción a distancia. Es igual que la del contacto. Es como el contacto, es como lo táctil. Entonces, fíjense la importancia que tiene meterse, por eso hablo un poquito del autismo, después si quieren preguntar, seguimos por ahí. Salimos del autismo, era solamente para que ustedes vean lo importante que es meterse en la construcción del yo de los orígenes. Porque si no, tenemos teorías biológicas, un modelo biológico. Si no pensamos que la percepción se construye, tenemos la neurodiversidad, la neurodivergencia. Entonces, y la percepción se construye con el otro. Si no hay otro, no hay percepción. Y el niño se retrae y se mete en alucinación negativa, porque la alucinación negativa excesiva genera una capa gruesa donde el niño se mete y ahí se dan los procesos de empobrecimiento autista, ¿no? El objeto único, la no transicionalidad interna, el déficit respecto de las representaciones verbales, porque lo verbal también está ligado a las representaciones, a la oferta perceptiva de distancia. Estas primeras huellas, marcas, conforman un primer entramado de representaciones psíquicas que llamamos magma o en términos de Castoriadis es magma, Piero Lanier lo llama pictograma, Green lo llamaba
indiscriminación, discriminación del afecto y representación. A mí me gusta usar el término de Castoriadis, que es magma, porque nos da una idea del caos que hay ahí. Puro caos. Es un caos representativo que muchas veces uno puede observar en los diseños de los niños, ¿no? Cuando no hay organización psíquica, ¿no? En los garabatos, que son garabatos internos. No hay organización de la fantasía. Para organizar la fantasía es necesario más trabajo psíquico. Los niños no tienen fantasía, no tienen esa capacidad proyectiva sobre el adulto que le inventamos, no tiene el bebé la capacidad de la omnipotencia, de pensar que todo lo hace el bebé, ¿no? La omnipotencia es un proceso más cercano a los 4 años, cuando el yo se fortalece, que ahora lo vamos a ver, y vamos a ver qué defensas específicas tiene la omnipotencia infantil. El bebé es caótico, no tiene mucha organización, y lo que primero se produce ahí como continente, y es continente intrapsíquico. Acá hay una diferencia con Bion. No tiene que ver con el aparato psíquico de la madre, con la capacidad transformadora de la madre, sino obviamente que tiene que ver con la oferta parental. Pero es un proceso que se da en lo intrapsíquico, que es la vuelta sobre sí mismo, el investimiento de las representaciones propias de esas marcas que son investidas, y la transformación en lo contrario, que es de lo pasivo en activo, porque cuando el bebé inviste sus representaciones, mínimas representaciones de inicio, tiene capacidad para responder al malestar. Ya va teniendo una capacidad activa de responder al malestar. Estas dos condiciones de la vuelta sobre sí mismo y la transformación en lo contrario conforman la base de la estructura encuadrante. Sylvia Bleichmar, para quienes hayan leído y se hayan formado con ella, en su momento decía que eran antecedentes de la represión primaria. Hoy en día los podemos ubicar exactamente en el sitio donde van. Son movimientos muy ligados a la fuerza pulsional, pero ya son movimientos de transformación psíquica. Estamos todavía lejos de la represión primaria. Van a hacer falta muchos procesos psíquicos hasta llegar al momento de la represión primaria. Entonces, por ahora tenemos diríamos, un continente, una estructura encuadrante interna del yo, un yo piel en sus primeros momentos de formación, donde hay una mínima estabilidad de investimiento, todavía no funciona el principio de constancia, no hay constancia del yo. El bebé se desborda en cualquier momento, ¿no? La fuerza pulsional va a romper este mínimo equilibrio. Y es el momento, Green definía en estos momentos al yo como una mínima investidura estable. Es mínima investidura estable, ¿no? Con esta capacidad de investir las propias representaciones, representaciones magmáticas y caóticas, y que se desarma en cualquier momento de movimiento de la pulsión. ¿Cómo se va a ir complejizando esta estructura encuadrante? Hay un momento que es muy llamativo en el despliegue psíquico de los niños, que es alrededor del 1 año y medio, donde los niños empiezan a decir que no. Y el no acompaña todo. Tenemos ahí lo que Freud denominó el juicio negativo, que es una defensa. Es una de las defensas de lo negativo. Acá tenemos que abrimos un paréntesis, que son dos conceptos greenianos, que uno es la función objetalizante, que se articula con el trabajo de lo negativo. La función objetalizante es cualquier investimiento que se hace, y el investimiento tiene carácter sustitutivo, que se puede sustituir.
por cualquier otra cosa. Es un investimiento que no es fijo. La construcción de objeto implica la no fijación. Si hay fijación, ya se detiene la capacidad de investimiento. Para que no haya esa fijación, la función objetalizante se tiene que articular con el trabajo de lo negativo, que es capacidad de ausencia, de distancia, de perder, de falta. Algo lindo que tiene el concepto de trabajo de lo negativo de Green es que une todo aquello que trabajaron varias teorías dentro del psicoanálisis, que es la pérdida, la ausencia, la falta, la distancia, la separación, la frustración, la castración, en un mismo tipo de trabajo, con sus distintos momentos, más intrapsíquico, más intersubjetivo. Pero es un mismo tipo de trabajo. Y este trabajo tiene que estar articulado con la capacidad de investir. Cuando la capacidad de investir no tiene esta posibilidad sustitutiva, se detiene. Y ahí cuando se detiene, se produce la desobjetalización. Esta es la manera en que Green piensa a la pulsión de vida y a la pulsión de muerte. Objetalización, desobjetalización. La desobjetalización tiene distintas formas, las vamos a mencionar, después si ustedes quieren profundizamos un poco, es la manera en que Green interpreta la pulsión de muerte. ¿Cómo se produce la desobjetalización? La desobjetalización puede ser un investimiento fijo y único, como en la locura privada, donde no hay ningún tipo de capacidad sustitutiva. Puede ser un investimiento muy lábil, ¿no? Donde si inviste algo se pierde pronto, si inviste otra cosa se pierde pronto. Si uno piensa en los pacientes, hoy en día tenemos muchos pacientes que nos ponemos contentos cuando invisten y eso dura nada, minutos. Ahí tenemos esta dificultad con el investimiento, que es más desobjetalizante que objetalizante, ¿no? Gana ahí la fuerza de lo destructivo. Otra manera en que se presenta la función desobjetalizante es con un investimiento que se puede sostener un tiempo, pero en cuanto hay un problema, se desinviste rápidamente. Es el desinvestimiento masivo. Esto pasa, por ejemplo, en algunas depresiones puerperales, ¿no? Donde se espera con mucha alegría el nacimiento del bebé y en el momento del nacimiento del bebé se produce un desinvestimiento masivo. Esto también se da en la conformación que Green llamó de la madre muerta, donde es una madre que desinviste masivamente. Es una madre que está viva pero desinviste. Y otra figura con la que podemos pensar el desinvestimiento es la incapacidad para investir, ¿no? Los pacientes que no pueden investir nada, ¿no? Que son los pacientes de blanco, ¿no? Ahí estamos muy en el extremo de la psicosis blanca. Entonces, volviendo al bebé, ¿no? Se inicia la función objetalizante invistiendo estas primeras huellas de satisfacción caóticas, desordenadas, que poquito a poco, que tienen ya capacidad de sustitución, porque veamos cómo en el autismo el objeto autista es un objeto único sin capacidad sustitutiva. Inclusive desde lo perceptivo no tiene posibilidad sustitutiva. Es un objeto táctil que no se puede sustituir por ningún otro. Tiene que ser ese. Entonces, ya hablando de los bebés, podemos hablar de función objetalizante y su dinámica desobjetalizante, ¿no? Si seguimos en la dinámica objetalizante, ¿no? En este caos interno, en este investimiento de las primeras huellas, decíamos, arribamos a un momento que es el del juicio negativo.
Green decía, el juicio, las defensas no son solo defensas frente a la pulsión o frente al objeto, ¿no? En el doble límite, sino que las defensas son matrices de pensamiento. El juicio negativo, como su nombre lo indica, es un juicio, es una matriz de pensamiento. Entonces, ¿qué organiza negativo-positivo? Determinaciones, eso está, eso no está. En esta organización se produce dentro del magma interno otra defensa que es fundamental para pensar el pensamiento, que es la escisión, la separación. La escisión en este caso no es una escisión patológica, es una escisión al servicio de la objetalización. Está ligada a la negación y escisión van positivo, ¿no? Con esa separación interna. Empiezan a aparecer, ay, ¿se escucha bien? Agora sim, havia dado a internet Inestable mi conexión. Voy a abrir un poquito la puerta a ver si mejora mi conexión. Un segundo, ¿eh? Graças. Bueno, a ver si mejora. Estábamos entonces en el juicio negativo. Un momento estructurante de una de las defensas de lo negativo. El no es un no para adentro, como veíamos recién, que organiza representaciones, y es un no para afuera, respecto de lo intersubjetivo. Una vez que empiezan a organizarse a partir de la separación de lo positivo y lo negativo interno, las representaciones, piensen que estamos hablando de representaciones que tienen una dimensión de imagen y una dimensión de energía, de afecto. En el magma están ligados la parte ideica, la imagen de la representación, con la energía, con el afecto. La escisión también ayuda a que la representación afecto y la representación ideica se vayan también separando. Se van organizando pequeñas representaciones ya con una configuración ligada a las imágenes, ¿no? Con la circulación del afecto, y entrando ya en el terreno de lo que llamamos lo primario, ¿no? En el sentido de que hay imágenes que se empiezan a organizar como pequeñas fantasías, ¿no? Son como los primeros momentos de organización de las fantasías. Todavía no es la fantasía narrativa organizada que aparece con el inconsciente ya organizado. Aún estamos en una etapa caótica. Cuando un niño hace un diseño en esta época, hace un garabato, un conglomerado sin sentido, y le da un sentido desde el lenguaje, porque ya empieza a funcionar en este momento, los primeros fonemas van entrando para organizar sentido en estas representaciones. Estamos en proceso primario. Se está conformando la representación de cosa. Fíjense que nos metemos en el momento en que se conforma la representación de cosas. Se sale del originario hacia lo primario. Decía Piero Lanés, se sale del pictograma hacia el proceso primario. El niño empieza a ser un pintorcito, el que pinta, ¿no? El que hace imágenes, crea imágenes, un creador de imágenes, saliendo del caos inicial. Hay muchos niños que en estas épocas no llegan a esta etapa.
Por eso es tan importante discriminar lo originario de lo primario. En esta etapa, les decía, un niño hace un diseño, una forma, y dice, es un perro, es un cachorro, no, 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 es un rapaz, no, 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 es una casa. Fíjense, siempre con un no delante, ¿no? Que va generando nuevas determinaciones. Tiempo después, cuando un niño afirma, se mantiene mucho en lo que afirma. ¿Cuándo se da esta etapa donde el yo puede afirmar y lucha por su afirmación? En un momento posterior, que es alrededor de los 3 años y medio, 4, donde la defensa que organiza el aparato psíquico es la desmentida. Es el sí, pero no. Hasta acá teníamos predominancia caos, predominancia del no, ligazón del no con el sí, pero podía ser que sí, podía ser que no. No entraban en choque ni contradicción. Y ahora el sí y el no, ¿no? La afirmación negativa, el juicio negativo, juicio positivo, afirmativo, se ligan con un pero. Eso es el nudo de la desmentida. Es el nudo de las creencias. Es la base de las teorías sexuales infantiles y de cualquier creencia infantil. Es un momento muy importante porque, como decía Piero Lanier, ahí aparece el niño hipotetizador, el que genera teorías. Es un niño que empieza a pensar, a desarrollar su pensamiento con contenidos autónomos y propios. Ahora, tenemos el problema de que se pelea con la realidad, ¿no? Que entra en contradicción con la realidad, porque el yo afirma lo que quiere afirmar. Momento de caprichos, momento de quiero lo que quiero y las cosas son como yo quiero. Y donde importa más la afirmación del yo que lo que nos trae la realidad. Por eso todavía no hay principio de contradicción. El principio de contradicción va a entrar, la posibilidad del principio de realidad entra recién cuando cae la creencia del yo omnipotente. Este es el momento de la omnipotencia yoica. Cae cuando el yo puede tolerar la castración. Estamos ubicando acá la castración con otra dinámica. No tiene que ver ni con el pene, ni con la vagina de la madre, ni del padre, ni el gran otro. Tiene que ver con que el niño pueda renunciar a la omnipotencia del yo y poder tolerar castración, frustración, que el yo no lo puede todo y que se conforman los ideales para que en un futuro, ¿no?, organizados por el proyecto narcisista, se pueda llegar a conquistar eso que ahora no se puede, no se tiene. Poder tolerar no tengo, no puedo, implica poder generar ideales hacia el futuro, ¿no? El desmarque del yo ideal, del ideal del yo, ideales que se construyen hacia el futuro y aparición de la represión primaria para organizar de una manera estable la estructura encuadrante. Es recién ahí que tenemos primera tópica, ¿no? Barrera de la represión, inconsciente organizado, con fantasías organizadas, y del otro lado lo preconsciente consciente, ¿no?, con capacidad ya de vincularse con la fuerza pulsional, con un inconsciente organizado y generar formaciones de compromiso al mejor estilo de la neurosis. Hay un punto más que breve, que es muy importante y después, si quieren, damos lugar al debate. En el momento, ¿no?, en que el yo se constituye, en los primeros momentos de la estructura encuadrante,
para que el yo pueda seguir organizándose, ¿no? Expulsa todo lo malo para afuera. En la etapa del no, todo lo malo está afuera. También por eso el niño dice que no como defensa, ¿no? Como límite. Lo malo queda afuera. Un niño se cae y culpa a los otros. Es mala la mesa, es mala la madre, son malos los demás, por lo cual se cayó. Se fue al piso, se lastimó. Lo malo está afuera. ¿Por qué? Ahí tenemos el yo de placer purificado. Green se pregunta, ¿de qué se purifica el yo? Se purifica de lo malo. Necesita sentirse bueno, buenísimo. Objeto bueno de Klein. Lo que pasa es que la integración objeto bueno, objeto malo no se da en el primer año de vida. Se da mucho después y de una manera compleja. Lo malo empieza recién a integrarse en el aparato psíquico una vez que el yo está atravesando la castración. ¿Por qué? Porque lo malo implica, meter lo malo para adentro, le implica al yo poder tolerar lo malo de sí mismo, poder sentirse frágil, poder sentir que no puede, poder sentir que las cosas le salen mal. Es lo que aparece en las fobias, en los terrores nocturnos, en las pesadillas alrededor de los 5 años. Son indicadores de cómo lo malo está entrando para adentro. ¿Por qué? Porque en los sueños, en las pesadillas, el yo se siente frágil. Siempre está frágil el yo en los sueños, ¿no? Porque hay algo que no puede, que está buscando, hay amenazas, le pasan cosas feas. Es el ingreso de lo malo para adentro. Fíjense que entre el primer año de vida, donde se ponía lo malo ingresando en el bebé y produciendo integración psíquica, hoy lo vemos mucho tiempo después y con bastantes dificultades, porque una patología predominante, además de la del autismo, en la actualidad es lo que se llama dentro del manual de psiquiatría el cuadro negativista desafiante. ¿Qué es el cuadro negativista desafiante? Todos los que atendemos niños nos estamos cansando de estos niños que quieren ganar todo el tiempo, quieren ser primeros en todo, no toleran ningún tipo de frustración, todo es lo que ellos quieren, ¿no? Con padres muy amorosos muchas veces, o sea, no necesariamente vienen de problemáticas de vulnerabilidad, sino muchas veces con padres atentos y que ofertan, pero no hay regulación psíquica. No hay posibilidad de presencia-ausencia, de ritmo, de poder dar la ausencia necesaria para que la castración interna se constituya. Entonces, hay mucha problemática que tiene que ver con fijación en esta etapa omnipotente y donde no se atraviesa la represión. Muchos de los trastornos narcisistas tienen que ver con estas fijaciones en problemáticas omnipotentes, donde predomina como forma de pensamiento la desmentida, ¿no? Y el problema lo tenemos con la realidad. No es una psicosis porque no se alucina, porque no se destruye la realidad, pero hay un serio problema de vínculo con la realidad que es problemática subjetiva contemporánea, ¿no? El vínculo que tenemos con la realidad, las dificultades que aparecen en los líderes hoy en día, en toda la producción subjetiva de redes, tiene que ver con la desmentida, con el predominio de la creencia, con la caída de los saberes que son saberes castratorios en el sentido de que hay cosas que se saben, cosas que no se saben, que no hay certezas, ¿no? La ciencia no ofrece certezas, ofrece saberes pasibles de ser modificados, perfeccionados, no creencias asertivas. Entonces, estas problemáticas de no atravesamiento de la castración a partir de la afirmación de la creencia vienen constituyendo un nudo bastante sólido de
problemáticas de trastorno de límites no neurótico o eso que encuadramos dentro de lo borderline, que puede ser más cercano a la neurosis, más cercano a la psicosis, según la problemática del caso. Entonces, vemos acá que abrimos, por un lado, con el concepto de neogénesis de Sylvia Bleichmer, que nos permitió pensar que el psiquismo de los orígenes se construye, no es mítico, y a la vez que la represión primaria sigue siendo organizadora, pero que hay otras formas de defensa previas a la represión primaria que van organizando el aparato psíquico, que si no se accede a la represión primaria, castración, quedan como formas de organización narcisista negativa. Por eso les decía, es importante poder profundizar en el terreno de los orígenes para ver también patología adolescente y adulta. Bueno, ahora me callo un poco, hago silencio y los escucho. Muitíssimo obrigada, Mara. Acho que nos oferecesse assim um tema extremamente importante de que, né, como psicanalistas, nós possamos nos ocupar, né? E como psicanalistas, não somente que trabalhamos com crianças, né, aqueles que trabalham, mas também toda a importância dessa teoria para que a gente compreenda, né, não só a adolescência, mas o nosso próprio contexto, né, inclusive social. Então, acho que tu nos apresentasse conceitos fundamentais, de uma forma extremamente clara, né? Eu acho que assim, a gente consegue ter a compreensão. Então, eu te agradeço muitíssimo e tenho certeza que teremos aí um bom debate.